Sí, bueno, empiezo, ¿eh? Muy buenos días y perdonarnos que cuando todo estaba a punto de empezar hemos tenido un pequeño incidente digital y hemos retrasado estos 10 minutos pues, para solucionarlo, ¿no? Bueno, vamos a presentar la quinta edición del informe de competitividad regional en España 2021. Este informe sabéis que hace ya 6 años, lo que hicimos es, nos pareció, con un equipo que dirige José Carlos Sánchez de la Vega, que es el director técnico del informe, y Patricio da Rosa, coordinador del informe de la Universidad de Murcia, nos pareció que era interesante pues, ver pues, cuáles eran los elementos estratégicos de alguna manera que hacen que ayudan a la competitividad, ¿no? Y en ningún momento queríamos hacer una carrera de competitividad entre regiones, sino ver, hay cinco ejes de competitividad y estos siete ejes de competitividad, y después de estos 7 ejes de competitividad tienen unas variables, que son muchas. ¿Cuántas son más? 53. 53 variables, y lo que hacemos es, región por región, autonomía por autonomía, pues ver pues, cómo se han comportado, ¿no? Este año, evidentemente, tuvimos la duda si a raíz de la pandemia lo hacíamos o no lo hacíamos, porque la pandemia de alguna manera pues, ha trastocado un poco las cosas, pero nos pareció que lo bueno de las estadísticas es que hayan unas series, ¿no? Y entonces, con esta advertencia, que no es una liga entre regiones, sino que es mirar hacia adentro cuáles son las variables de competitividad y cómo se van comportando, hacemos este tema, ¿no? Esto realmente lo hacemos prácticamente es de los pocos estudios que hace el Consejo que tiene algún tipo de patrocinio. Aquí fundamentalmente le pedimos al Banco de Sabadell, que se lo queremos agradecer, pues la labor de recogida de información, pues nos hace un patrocinio, que vuelvo a repetir que es un tema un poco extraordinario en esta casa, porque intentamos, pues, y el Sabadell, pues, estamos muy agradecidos y fundamentalmente nos ayuda a costes que tenemos para recoger información. Como cada año hacemos, José Carlos, que es el alma de este tema, junto con Patricio, hacen la presentación, tenéis el PowerPoint, tenéis el informe, y cada año, desde hace las últimas ediciones, cogemos un tema específico y hacemos una cierta reflexión, y esta vez le pedimos a Salvador Guillermo, economista, nuestro representante del Instituto de Estudios en el INE, economista jefe de un servicio de estudios de la patronal catalana, pues que haga una pequeña reflexión sobre la fiscalidad como elemento de competitividad. O sea, pues nada más. José Carlos, gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Bien, en primer lugar, excusar la asistencia de Patricio Rosas y de Ramón Madrid, participantes también de este proyecto, que, bueno, pues por problemas de salud no han podido estar con nosotros, pero seguro nos están escuchando. En esta primera intervención simplemente voy a dar cuenta de algunas de las cuestiones más generales, habida cuenta de que con posterioridad trataré de desgranar los resultados más relevantes que se han obtenido en el informe de este año. La primera referencia obligada es respecto a cuál es el periodo temporal que hemos considerado. El informe es del año 2021 en el que estamos, pero los datos son los referidos precisamente al año de la pandemia, al año 2020. Esto, como bien decía Valentín, condiciona mucho los resultados, obliga a que los tomemos con suma cautela por el cambio y las alteraciones que se han producido en el escenario económico, y que quizá el ejemplo más paradigmático sea el desplome del Producto Interior Bruto, cifrado por el INE en torno cercano al 11%. Y todo ello ha, repito, provocado una serie de alteraciones, me atrevería a decir que casi un terremoto en algunas de las variables con las que trabajamos, que hace que, como decía, los resultados en esta ocasión deban ser tomados con cautela. Sea como fuere, todos creo somos conscientes del impacto asimétrico que ha tenido la pandemia
en términos tanto sectoriales como territoriales. Es verdad que también hay una cierta imbricación entre ambos, habida cuenta de que el diferente impacto por regiones está condicionado por la estructura productiva que cada uno tiene, pero también directamente por cómo ha podido incidir de manera desigual la pandemia y las restricciones que ha conllevado. Por ir concluyendo, simplemente recordar lo que comentaba Valentín en cuanto a que el índice que elaboramos anualmente trata de ofrecer información. Es cierto lo que decía el presidente antes, esto no se trata pues eso, de una carrera, de una liga, de posiciones que deban tomarse del todo a rajatabla. Es más que nada suministrar información a los decisores políticos, a los agentes sociales, para que conozcan, bueno, de la realidad de los diferentes territorios, de las diferentes regiones, comunidades autónomas en España. Es nuestro objetivo fundamental, que bien es verdad, al final queda reflejado en un ranking y en unas posiciones que, bueno, pues no tienen por qué esconderse en cualquier caso. Adicionalmente, en los informes presentamos una parte que podemos denominar monográfica. En este caso concreto, como complemento al análisis de sensibilidad que se hizo en la edición anterior, lo que tratamos de analizar es la exposición al riesgo o a los riesgos que entraña la recuperación, que, bueno, la incipiente recuperación que ya está dando señales de problemas de índole general, pero también ligados a las propias características de los objetivos perseguidos. Y, bueno, pues vamos a hacer, o hemos hecho, una aproximación a esos riesgos. Y como también decía Valentín, contamos con la colaboración en esta ocasión de uno de los miembros del Consejo Consultivo, don Salvador Guillermo, que es quien nos va a ilustrar a continuación sobre la competitividad fiscal. Gracias. Salvador, todo tuyo. Muchas gracias, José Carlos. Ustedes en la presentación van a disponer de dos cuadros en los cuales hemos pretendido resumir lo que viene a denominarse el ranking de competitividad fiscal, que se elabora desde hace 2 años. Incluso yo creo que ayer también, con referencia, hizo algo el Instituto de Estudios Económicos, en el que queremos visualizar que también la fiscalidad tiene un vector en los elementos de atractividad, de atracción, de actividad y de personas. Obviamente, en función de las tipologías de los tributos afectados, afectará más a personas que a actividades. En el caso español hay que recordar que con la Constitución de las Comunidades Autónomas y de acuerdo con la Constitución española, en un primer momento se transfirieron los servicios y el coste asociado a esos servicios, pero que la Constitución española y las diferentes revisiones que se hicieron de forma quinquenal con la LOFCA establecieron mecanismos en el que venía a dar razón al principio constitucional de autonomía financiera y al principio también económico de corresponsabilidad fiscal. Es decir, las comunidades autónomas no podían solo nutrirse de fondos provenientes del Estado, porque entonces podían tener más tentación a gastar más, en tanto en cuanto no eran responsables del ingreso correspondiente. Eso es la corresponsabilidad fiscal. Pero si no se daba elementos que pudiesen permitir aumentar o disminuir la fiscalidad en función de las decisiones que habían tomado los políticos electos en cada una de ellas, se les mermaba un principio que era básico, a diferencia de los ayuntamientos que se habla en la Constitución de suficiencia financiera, aquí se habla de autonomía financiera. En este sentido, lo que queremos poner en valor es que seguramente no es el elemento por el cual las comunidades autónomas establezcan su política fiscal, que va orientada esencialmente a los residentes contenidos
en su comunidad autónoma. Pero sí que hay que ver que tiene efectos adicionales, en este caso sobre la competitividad y por lo tanto sobre el marco competitivo, porque como ustedes todos bien conocen, en el ámbito de los diferentes países, cuando alguna empresa decide algún tipo de inversión, aparte de todos los elementos que a continuación veremos, desde el punto de vista de las infraestructuras, el capital humano, el capital tecnológico, etcétera, 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 también contemplan ese vector fiscal. Y esa es la voluntad de señalar en este apunte el hecho de que no somos tan libres porque hay una mayor interdependencia entre comunidades autónomas, igual que la hay entre países, y que no somos sitios cerrados en los cuales podemos tomar decisiones sin tener en cuenta las afectaciones que se dan en los territorios, sobre todo más próximos. Por lo que se ha venido a denominar el voto con los pies que hacen los padres del federalismo fiscal, Castibu o Wallace-Owens, ¿no? En este sentido, a veces se escuchan elementos peyorativos si se bajan impuestos y en cambio no se producen elementos un poco peyorativos de lo que ha venido a denominarse de competencia real si se suben impuestos, con lo cual el que lo provoca mediante el aumento de impuestos es que el otro se posicione en mejor posición desde el punto de vista de la atracción fiscal. Y en cambio en ese caso no se habla de competencia desleal. Y entendemos nosotros que no nos corresponde valorar si es bueno o es bajo o es malo que suban o bajen. Eso lo deciden afortunadamente los ciudadanos a través de la elección de los respectivos gobiernos y parlamentos autonómicos, pero hay que señalar sin ningún género de duda que no se puede hacer un apriorismo de que bajar impuestos es malo y subir impuestos es bueno. Y en ese sentido estará en función de lo que decidan las diferentes comunidades autónomas, que son las que deciden sus respectivos pueblos o ciudadanos elegir. En este sentido, se construye un índice a base de las decisiones que se toman, esencialmente para los habitantes de ese territorio, pero cuanto llevan muchos años, digamos, postulándose, en algunos casos, mediante creación de nuevos impuestos o subidas de impuestos y otros en otro ámbito, pues eso va marcando algunas diferencias en las posiciones, digamos, fiscales que al principio eran iguales, porque la repartición de los fondos entre el Estado y las comunidades de inicio era el mismo para todos, 50% de IRPF, 50% de IVA y 58% de impuestos especiales. Obviamente en IVA y en impuestos especiales, que son impuestos indirectos, ahí digamos lo que se le asigna en función del consumo es la parte de la recaudación estimada y el margen de maniobra es nulo por parte de las comunidades autónomas, pero sí en el IRPF en el que se permiten algunos márgenes. En los impuestos pedidos, esencialmente impuesto de patrimonio, porque hay comunidades que casi no existe esa figura, porque está muy bonificada al 99%, o en mayores bonificaciones a los familiares más próximos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y también en el impuesto sobre ITP AJDI, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos públicos documentados. Aquí las diferencias son sustanciales entre una persona que pueda comprar un piso de segunda mano entre una comunidad con un tipo relativamente bajo, que se sitúa sobre el 6%, pero en origen, a otros en el que puede llegar hasta el 11% en determinados casos. Por lo tanto, hay una cierta variabilidad que han utilizado en ejercicio de esa competencia que se les atribuye en base a poder determinar ellos qué impuestos para financiar qué gastos y con el correspondiente coste político o no en sus decisiones. Resultado de toda esa historia es el cuadro resumen que tienen ustedes como número 1, en el que se pone por orden del ranking, situándose en el top 5 la Comunidad de Madrid en el número 1, y luego tenemos las otras 4 que corresponden a los 3 territorios históricos, porque como bien saben, el País Vasco, los que tienen la competencia sobre impuestos es
los territorios históricos, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y Canarias, que estos son los 4 territorios que, de acuerdo con la Constitución, en su disposición adicional primera, en los apartados 1º y 3º, hace referencia a los regímenes especiales para los territorios forales, por un lado, y para los territorios de las Islas Canarias. Por lo tanto, excepto el caso de Madrid, las primeras 5 posiciones corresponden a los territorios históricos o territorios con alguna posibilidad diferenciada gracias a la disposición adicional de la Constitución española que les permite un régimen fiscal posiblemente diferenciado. Y finalmente, en la última posición del cuadro se sitúa Cataluña y sobre todo aquí juega mucho el hecho de la existencia de muchos impuestos propios. Si no recuerdo mal, ya va por 18, y los impuestos propios son aquellos impuestos que pueden crear las comunidades autónomas con el único límite que fija la LOFCA, que es que no sean impuestos sobre los cuales el hecho imponible ya se pague, porque ya lo tenga el Estado, o bien lo tengan las comunidades autónomas, perdón, lo tengan las haciendas locales. Con lo cual, todo aquello que se genere de nuevo puede ser susceptible de ser gravado por las comunidades autónomas en el ejercicio de esa facultad que le dispone la LOFCA. En ese sentido, es una de las herramientas que he ido utilizando de forma habitual algunas de las comunidades, como la que se sitúa en último lugar, que es Cataluña, con la generación de 18 impuestos propios, ¿no? Y además de tener algunos impuestos relativamente por encima de la media, como podía ser, pues a veces, algunos de los impuestos cedidos, o el impuesto sobre, por ejemplo, de los cedidos, uno de los más claros es, entre otros, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. En ese sentido, se ha venido a hablar a veces sobre alguna figura como el impuesto al patrimonio, que no existe en Madrid, pero es que tampoco existe en Madrid, por decir el primero de la posición, pero que tampoco existe en ninguno de los países europeos. Y parece que el objetivo sea homologarse a que exista, porque existen otras comunidades autónomas, cuanto lo que yo creo que aquí tenemos que hacer un paso adelantado y ser europeos, y que ya no exista, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. De todas formas, esto es una nueva variante, un apunte que se acerca en esas orientaciones que, como bien decía el ponente del informe, hace en esta vertiente fiscal que entendemos que también tiene un cierto papel, y que me pidieron que pudiera hacer una pequeña reseña en este tan interesante informe que ahora a continuación me parece les van a explicar. Muchas gracias. José Carlos, por favor. Sí. Bien, muchas gracias, Salvador. Bien, voy a proceder, por tanto, ya sí a comentar los principales resultados del informe de este ejercicio 2021. Y de manera previa, bueno, a pesar de que algunos de los que son asiduos a estas convocatorias seguramente ya conozcan cuál es la estructura, composición del índice de competitividad regional, bueno, creo que en esta ocasión no está de más hacer un breve comentario sobre esas características, ¿no? Porque quizá eso permita entender algunos de los resultados obtenidos. Bueno, como aquí se puede visualizar de manera, bueno, bastante esquemática, lo que planteamos es una estructura en 7 ejes. Cada uno de esos 7 ejes tiene una composición a partir de variables de interés para dar cuenta de la medición de la competitividad. Y lo que tratamos es efectivamente eso, obtener una métrica de un concepto bastante abstracto, multidimensional y me atrevería a decir que incluso controvertido, ¿no? Algunos autores han puesto en entredicho este concepto, pero sea como fuere, como decía antes, de lo que se trata es de aportar información, de diagnosticar, de ofrecer una fotografía de la situación de las 17 comunidades autónomas que entendemos puede servir para la toma de decisiones. Conviene remarcar que lo que estamos analizando es la competitividad global, el enfoque en virtud del cual lo que
pretendemos medir es esa capacidad de atracción, ese atractivo que puedan tener los entornos, sean países, sean regiones, esa capacidad de atraer capital, de atraer conocimiento, de atraer mano de obra incluso, y que viene determinado por muy diversos factores, que, como les decía, hemos tratado de sintetizar desde el inicio en esos 7 ejes. Por tanto, no estamos hablando ni de la competitividad a precios, por ejemplo, medida a través del tipo de cambio efectivo real, medido a través de la evolución de los precios relativos, ni estamos haciendo una comparación internacional, de tal forma que los resultados que nosotros obtenemos nos permiten realizar la comparación entre las propias regiones y la evolución que mostramos es una evolución sobre los datos que conforman nuestra serie histórica desde 2008. Por tanto, bueno, lo que sí nos dan cuenta esas evoluciones es si ese atractivo mejora o empeora globalmente o para cada uno de los 17 entornos que hemos considerado. Entremos a los resultados. Bien, los resultados, pese a, como les decía antes, el impacto desigual que ha tenido la pandemia entre países, y bien lo sabemos en el caso de nuestras comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, aunque no sean objeto de análisis, esto hay que decirlo, a pesar, repito, de ese impacto asimétrico o desigual, eso no ha supuesto un vuelco importante o cambios sustanciales en la ordenación que obtenemos habitualmente a partir del índice de competitividad regional, de tal forma que en el año 2020 se situarían nuevamente en los 3 primeros lugares del ranking, tanto Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco. Y en el último, los 2 últimos escalones estarían Extremadura y Andalucía. Igualmente, los cambios de posición o incluso los cambios de ubicación dentro de los grupos competitivos que nosotros identificamos no han sido muy significativos. En todo caso, señalar que, bueno, por estar en una situación frontera, una situación límite, Galicia y Comunidad Valenciana han perdido una posición cada una de ellas y esta posición ha sido ganada, si se me permite la expresión, por Cantabria y Principado de Asturias. Y en cuanto a la composición, pues esa composición, como decía, tampoco ha sufrido importantes cambios. Si agrupamos en 2 grandes bloques, el primero referido a los niveles alto y medio alto, pues estarían conformados por esas 3 comunidades que he dicho anteriormente, más Cataluña y La Rioja, que serían las 5 comunidades con niveles alto o medio alto. En cualquier caso, como se observa en el gráfico, por encima de la media. Y dentro del nivel medio-bajo, obviamente, estarían las restantes, Aragón, siguiendo el orden que han alcanzado, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Canarias y, cerrando esa lista, pues les decía, Andalucía y Extremadura. Respecto a la evolución, bien, la evolución que muestra el agregado es negativo, ese comportamiento es negativo, cifrado alrededor de un 2,3%. Este comportamiento concuerda y tratamos de reflejarlo en este gráfico que compara la evolución del Producto Interior Bruto en términos reales y nuestro índice de competitividad regional. Pone de relieve el carácter procíclico de nuestro índice, que, repito, no concordaría, por ejemplo, con los indicadores de competitividad de precios habituales. A pesar de ello, puede observarse cómo la caída es claramente menos intensa. Estamos hablando de un 2,3 frente a ese menos 10,8 que ha estimado inicialmente el Instituto Nacional de Estadística. Las diferencias o la brecha tan significativa entre una caída y otra viene determinada por, como les decía antes, por el concepto que nosotros estamos utilizando. Estamos utilizando un concepto de competitividad global en el que es cierto que influyen factores de índole coyuntural y el PIB es quizá la variable clave en esa parte, en esa pata coyuntural del índice, pero hay muchos indicadores
que de alguna manera tienen o muestran un comportamiento bastante estable en el tiempo y no se han visto afectados por la pandemia, o cuando menos no se han visto afectados tan intensamente. Eso es lo que provoca el que no tengamos o no se observe una caída tan significativa en el índice de competitividad regional frente a lo que observamos en el caso de el Producto Interior Bruto de nuestra economía. Por tanto, más allá, repito, de esa sincronía en su evolución, digamos que estamos midiendo cosas distintas y, consiguientemente, es bastante normal el que las caídas no sean las mismas. Centrándonos en la propia evolución del índice, es verdad que es una caída sustancial la que se observa, pero lejos de la que ya estimamos en su momento para el periodo de crisis de 2008 a 2012, y de hecho la cifra que en términos absolutos alcanza el ICREF del año 2020 es la más elevada de la serie, solo superada por la del año 2019, justo el inmediatamente anterior a la pandemia. En cuanto a la evolución muestra comportamientos dispares, ¿no? Y ese comportamiento dispar viene determinado por la diferente exposición a la pandemia que ha habido, por el distinto o la distinta magnitud o la diferente magnitud de la caída del Producto Interior Bruto, por la distinta o la diferente estructura productiva. Es decir, son muchos los factores que entran en juego en ese movimiento que ha sido quizá el más dispar o variado de los encontrados en los últimos informes. De hecho, tanto es así que encontramos que hay 10 comunidades que muestran una caída, hay 4 comunidades que de manera más o menos intensa crecen y 3 comunidades que apenas sufren variaciones respecto al resultado que obtuvimos en el año anterior. Quizá lo más reseñable, yo creo, y también es cierto que esperado, es la caída intensa que muestran los 2 archipiélagos, ¿no? Tanto Islas Canarias como Baleares caen de manera significativa en este año 2020 y, bueno, pues creo que hay una clara justificación en su estructura, en su orientación hacia el sector turístico y en cómo las restricciones que ha conllevado la pandemia han incidido en estos sectores tan importantes para estas regiones, pero también para el conjunto de la economía española. Si nos centramos en los ejes que han podido sufrir más la embestida de la pandemia, son precisamente, como no puede ser de otra manera, el eje 1 referido al entorno económico y el eje 6 referido a la eficiencia empresarial, donde, por ejemplo, aparece la variación de la productividad o la propia variación de los costes laborales unitarios. En el lado opuesto, serían los ejes 7 y 4 los que mejor se comportan. En el caso del eje 7 es aquel referido a los indicadores ligados a innovación y el eje 4 al entorno institucional. Estos 2 ejes se comportan aceptablemente, como les decía, por un lado, por un poco del efecto óptico que en algunas variables provoca la caída del Producto Interior Bruto y por otro, por su carácter un tanto más estructural, permanente en el tiempo, han permitido el que mejoren y de manera generalizada a lo largo de este ejercicio. De forma detallada, aquí tienen el comportamiento que antes calificaba de dispar, ¿no? Y que, bueno, pues permite encontrar regiones donde la caída ha sido muy intensa, como puede ser Islas Baleares y Canarias, con otras donde el crecimiento, bueno, puede calificarse hasta de moderado, ¿no? En el caso de Castilla-La Mancha o de Principado de Asturias. Y luego una serie de regiones donde, bueno, con matices hay ciertas diferencias evolutivas, ¿no? En el caso de Castilla y León y Extremadura hay un leve crecimiento. En el caso de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja hay un descenso, bueno, obviamente lejos del de Islas Baleares y Canarias, pero en cualquier caso es significativo. Y un moderado descenso en Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco.
Las 3 regiones que nos restan apenas han sufrido alteraciones en un sentido o en otro. Estamos hablando de Andalucía, de Cantabria y de Región de Murcia. En todo caso, esas variaciones, que al final también son justificativas o que nos permiten dar cuenta de los cambios en la ordenación o en la posición que antes señalaba, repito, deben tomarse con cautela por los resultados históricos, el desplome histórico del Producto Interior Bruto, porque incluso no tenemos todavía datos oficiales de la contabilidad regional de España, que como bien saben, se publicarán los próximos días, en principio el 17 de diciembre, y por todos esos elementos, bueno, deberíamos ser cautos a la hora de interpretar las variaciones que se han producido, los puntos de inflexión, como algo permanente o como algo que vaya a suponer un cambio radical en las posiciones o en la senda evolutiva de las diferentes comunidades autónomas. Yo, repito, sería cauto e incluso sería lo conveniente esperar a los resultados de próximos ejercicios para, digamos, confirmar si los daños que se han producido en algunas regiones son permanentes o si los cambios de actitud sociales y tecnológicas que han podido darse a lo largo del año 2020 se consolidan o simplemente han sido fruto de la necesidad derivada del confinamiento. Por último, y como continuación o complemento a, si recuerdan, el análisis de sensibilidad que hicimos en el informe anterior, donde, bueno, con la información que hasta ese momento teníamos, con los datos en ese momento del tiempo sanitarios que eran bastante diferentes y que todavía estaban, bueno, condicionando nuestras vidas más de lo que ya de por sí lo están haciendo. Bueno, pues a partir de esa información, repito, tratamos de analizar esa sensibilidad que podían tener las 17 comunidades autónomas a la pandemia, ¿no? Y cómo podía su situación verse alterada. Bien, esa sensibilidad tratamos de complementarla en esta ocasión con la exposición al riesgo de la recuperación. Puede parecer a priori un tanto contradictorio, ¿no? Hablar de riesgo de recuperación. Bueno, yo creo que la recuperación entraña riesgos. La recuperación, además, es una recuperación que se ha planteado desde diferentes esferas, desde el Gobierno de España, pero también desde las instituciones comunitarias, como una recuperación que debe, además, aprovecharse para realizar transformaciones estructurales pendientes, muchas de ellas, como bien decía al inicio el presidente, pendientes en nuestras regiones. Bien, esas transformaciones estructurales suponen un reto importante y suponen un reto que puede o no conseguirse. Y esa consecución, en cierta medida, puede estar condicionada por la situación de la que parten, la desigual situación de la que parten las comunidades autónomas. Desde ese punto de vista, y lógicamente también tomando en consideración el distinto impacto que ha tenido la pandemia en las regiones españolas, bueno, entendimos que sería interesante plantear los riesgos que pueden venir ligados al proceso de recuperación incipiente en el que nos encontramos y que, bueno, pues también está expuesto a riesgos de índole internacional, ¿no? Como bien sabemos. Bien, sobre ese enfoque general, la idea es que aquellos elementos que puedan lastrar la recuperación penalicen y aquellos otros que los sitúen a las regiones en mejor situación, bueno, pues hagan reducir esa exposición al riesgo, ¿no? Lo que hacemos es comparar cada uno de los indicadores elegidos con el promedio y, bueno, pues ya digo, marcar las distancias. Además, entendiendo que 4 de las ideas que subyacen en la recuperación que está pendiente serían estos, lo que hemos hecho es agruparlos en situación de partida,
inclusión, sostenibilidad y digitalización. Bueno, la situación de partida es crucial, es decir, los daños que se han producido y la posible permanencia de los mismos va a condicionar el que se salga más o menos rápido, con mayor o menor solidez. Las cifras de inclusión o sobre determinados indicadores ligados a la inclusión, pues también harán que el esfuerzo sea mayor o menor en unos u otros territorios. A pesar de la carencia de información, bueno, pues hemos elegido dos indicadores que nos diesen cuenta de la sostenibilidad, algo no solo presente en estos proyectos europeos y también en el ámbito español, sino también, como bien saben, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y por último, la digitalización. Bueno, pues ha estado, creo, presente en nuestras vidas a lo largo del año 2020 y ha puesto de relieve la necesidad de avanzar sobre ello. Utilizando ese planteamiento, bueno, pues esta sería un poco la fotografía que obtenemos, ¿no? Conforme la distancia es más elevada, lo que estaremos diciendo es que hay una brecha mayor y por ende una exposición más alta, ¿no? En esa exposición alta a los riesgos estarían Canarias, Extremadura, Andalucía y Islas Baleares. Tendríamos un grupo intermedio en el que, bueno, pues las exposiciones son próximas a la media. Estaremos hablando de región de Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y un grupo numeroso de comunidades que, bueno, presentan o tienen una situación de partida, no diré que del todo favorable, pero que cuando menos, comparado con el resto, tienen una relativa mayor facilidad para afrontar el reto de una recuperación inclusiva, sólida, verde, bueno, pues como queramos calificarla, atendiendo a esos objetivos. En este caso, estarían Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y la propia Comunidad de Madrid. Bien, esa es un poco la imagen y como complemento, y acabo con ello, lo que hemos tratado también es de identificar en cada uno de los bloques cómo estaría distribuida esta exposición, ¿no? Bueno, lo que hemos tratado con este último cuadro es para cada uno de los bloques que hemos seleccionado, situación inicial, inclusión, sostenibilidad o digitalización, cuál sería esa situación y la consiguiente exposición. Para terminar, simplemente, bueno, unas palabras a modo de conclusión de lo que hemos estado viendo. La primera idea hay que tratar de remarcar a lo largo de todas las posiciones es que los resultados están muy condicionados, la evolución de la variable ha estado muy condicionada por la pandemia y por tanto hay que ser cautos. Es verdad que la competitividad ha caído un 2,3%, menos que el Producto Interior Bruto, por tanto, aun siendo procíclico, no lo es con tanta intensidad, no tiene muestras esas variabilidades tan importantes. A pesar de existir una clara incidencia asimétrica, tanto la ordenación como la composición de los grupos no ha sufrido grandes cambios, lo cual denota, bueno, la persistencia de las diferencias entre unos y otros. En todo caso, los archipiélagos son los más perjudicados y, en términos de ejes, son el entorno económico y la eficiencia empresarial los que sufren un descenso más acusado. Y respecto a lo comentado en último término, es decir, exposición al riesgo, bueno, pues abundar en la idea de que la recuperación, bueno, está en marcha, pero presenta ciertas, no sé si sombras, pero ciertos elementos que pueden dificultarla en el medio y largo plazo y creo que es interesante que se haga una valoración. No sé si la nuestra, pero en todo caso sería interesante realizarlo. Muchas gracias. Carlos, pues bueno, pues ahora sí nos queréis hacer alguna pregunta para ayudar a interpretar esta información. A ver, ¿cómo no puedo ver yo aquí? A ver, nos hacía alguna pregunta, es que nos puedo ver en la pantalla, no salís. Sí, hola. Sí, perfecto. Te identificas, por favor. Soy Juan de Portillo. Muy bien, Juan. Que bueno, aprovecho para comunicarles
he cambiado de medio, pues si algunos no me tenían ubicado aún. Yo tenía tres cuestiones concretas. Por un lado, lo que es el reparto de esa caída media del índice de competitividad general del 2,3%. Me gustaría saber si tienen el detalle por comunidades, por ver o al menos un poco la horquilla entre las mayores subidas y bajadas para hacernos una idea de dónde sale ese 2,3%. Y luego, centrados en lo que es la competitividad fiscal propiamente, me gustaría saber a qué achacan la mejora de posiciones de Castilla y León y Andalucía, creo que son las que más suben. Y una aclaración, porque al menos en la tabla de la presentación, en el informe no he podido comprobarlo, Andalucía aparece como que en el año que este año está en el puesto 7 de competitividad fiscal y el año anterior también aparece en el puesto 7, pero creo que antes estaba en el 11 y lo que tiene es una mejora de 4 posiciones, por confirmar que eso sería lo correcto. Y finalmente, ¿cómo creen que puede impactar en lo que es el índice de competitividad regional global, no solo el fiscal, todo el tema de la homogeneización tributaria en el ámbito autonómico que plantea el Gobierno para los próximos meses? Gracias. Muchas gracias. Contesto primero yo, Guillermo, y después me tomas el relevo. Bien, sobre... Sí, ahora ya lo puedes visualizar. Sobre la cifra del 2-3%. A ver, como he tratado de aclarar al inicio, ¿es la competitividad de España? Bueno, es el atractivo de España, entendido como el promedio de las 17 comunidades autónomas. Es decir, lo que se hace es, partiendo de los índices que obtenemos para las 17 comunidades autónomas, hacemos un promedio con doble ponderación, atendiendo al tamaño económico y atendiendo a la población, y eso nos da un promedio para de valor del ICREF de las 17 comunidades autónomas para todos los años, y a partir de ahí hacemos ese cálculo, ¿de acuerdo? Esa es la obtención. La horquilla, pensaba tenía aquí los datos, no la tengo, pero al final lo que hacemos es más o menos el doble por arriba y por abajo, es decir, que nos estaremos moviendo aquellas que más crecen, estaríamos hablando de en torno a más del 2,5%, y aquellas que más caen, más del 5% de caída. Es más o menos esa la horquilla en la que nos movemos, y a partir de ahí lo que hacemos es la agrupación, que es verdad que en esta ocasión ha sido quizá algo más compleja por esa dispersión que existía de los resultados, pero esa es un poco la esencia del resultado que obtenemos, y que, repito, no debe servirnos para decir si la competitividad de España ha mejorado respecto a la de Francia o la de Alemania. No, simplemente estamos diciendo el atractivo, partiendo de los datos de 2008 a 2020, el atractivo global de España, por sus infraestructuras, su tasa de desempleo, su crecimiento, su renta per cápita, su productividad, los delitos, etcétera. Es decir, todo esa amalgama nos lleva a decir que, bueno, pues España se ha vuelto algo menos atractiva para todo el mundo en este año 2020. Y sobre la homogeneización, bueno, yo en el caso, yo creo que es más oportuno que esto lo responda Guillermo, pero por no eludir la pregunta, en el caso del ICREF, la incidencia sobre la competitividad global de una posible homogeneización tributaria a nivel de comunidades autónomas sería poco significativa, al menos en el corto o muy corto plazo. La medida en que son pocas las variables que van ligadas a estas cuestiones, ¿no? Estoy pensando fundamentalmente en el esfuerzo fiscal, ¿no? Y es verdad que a lo mejor indirectamente esa homogeneización podría reducir o incrementar, depende cómo se vea, la competitividad fiscal propiamente dicha de algunas comunidades, y en el medio y largo plazo derivar en una mayor o menor atracción de inversión extranjera directa, etcétera, que provocase movimientos indirectos, pero yo creo que en el propio contexto del índice de competitividad no habría cambios significativos. Gracias. Salvador, estás aquí. Sí, te falta... No, el micro. Salvador, tienes que activar el micrófono. No se te escucha. Ahora, perfecto. Es que va bastante lento, y entonces sí, sobre una cuestión, Juan de Portillo,
Yo creo que hay un pequeño error tipográfico, ahora te lo acabaré de confirmar, porque o bien se mantiene la posición 7 y 7, por lo tanto la variación de puestos es un igual en vez de 4, o ha habido una vez. Yo creo que hay un error, no es que ha variado 4 posiciones. Respecto al caso de Castilla-La Mancha, perdón, de Castilla-León, a veces, como tú puedes ver en los cuadros, son pequeñas las diferencias, y entonces un pequeño cambio en algunas de las comunidades o en esta comunidad lo que hace es que se altere el nivel de ranking. No lo vamos a explicar porque es una metodología que aplica la Fundación para Avance para la Libertad y el Trust Foundation. Lo que hemos querido aquí hacer es un apunte sobre lo que ese índice aporta en el ámbito de la competencia fiscal y trasladar que ese es un elemento que también debe de contemplarse por el conjunto de las administraciones públicas, que obviamente tienen la libertad política de decidir el que a bien consideren, pero que también tienen que ser consecuentes con los efectos que esas decisiones pueden tener a la hora de atraer o no atraer determinadas inversiones. Yo recuerdo muy bien, ya en el año 1981, cuando François Mitterrand hizo una política de impulso potente del gasto público, y gran parte de eso, de ese impulso, se fue hacia el exterior, con lo cual eso se debe a que estamos en economías cada vez más abiertas, con lo cual aunque tú puedes decidir lo que a bien consideres, también es de contemplar lo que hace esa interdependencia con tus vecinos y sobre todo con aquellos vecinos con los cuales o compites o tienes más proximidad territorial. Y esa es la idea con la cual aquí trasladamos este pequeño apunte, que no es un apunte de destacar, porque obviamente en 2 o 3 hojas se hace difícil, pero sí que de poner en reflejo y de destacar en este 5º informe de competitividad regional de España el hecho de que presumiblemente también los ámbitos de fiscalidad son ámbitos en los cuales hay que tener también esa consideración a efectos de también tomar las decisiones por parte de los organismos públicos, como bien decía pues, José Carlos, en las referencias de estos indicadores que nos señalan cuál es nuestra posición relativa en el conjunto de las comunidades autónomas. Gracias, Salvador. Mercedes Serraller, por favor. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, se te escucha perfecto. Muy bien, gracias. Yo quería, si nos podíais brevemente explicar la mejora o leve mejora general de Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha, y luego, si en concreto podéis comentar qué ha supuesto la política de cierres o de apertura de la actividad en el ranking. Muchas gracias. José Carlos. Perdón, la última parte no la he escuchado bien. En la política de cierres, sí. Diferentes políticas de cierres, cómo ha implicado en los índices de competitividad, ¿no? O sea, cómo se ha gestionado el tema de la política de cierres. Bien, sobre la evolución de las pocas comunidades que mejoran a lo largo de este ejercicio, en las fichas que dan cuenta del perfil competitivo hay referencia a algunas de las variables que les han permitido crecer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Principado de Asturias, aparece como un comportamiento que es verdad que también es generalizado. En el caso del eje 1, la tasa de ahorro ha mejorado prácticamente todas las comunidades autónomas, la tasa de paro de larga duración, la formación de adultos, el abandono escolar temprano, los delitos, pero también es algo generalizado. El déficit público se ha comportado de manera positiva. El gasto en I+D, que tendrá una parte, digamos, denominador del esfuerzo que se ha realizado por parte de las administraciones públicas, y por otro el denominador, y es la caída del Producto Interior Bruto, que colabora en ese movimiento. Ha habido también un buen comportamiento en el esfuerzo que se hace por parte del sector privado, en el caso de las empresas, en innovación, y también algo muy, muy común, que es el cómo ha crecido el comercio electrónico, el uso de herramientas informáticas por parte de los trabajadores, o cómo se han
orientado hacia el mundo de los medios sociales las empresas. Esos serían quizá algunos de los elementos destacados en el caso del Principado de Asturias. En el caso de, por ejemplo, Castilla y León, pues nosotros hemos destacado, por un lado, la tasa de paro de larga duración, nuevamente el déficit y los delitos, las mujeres que juegan ese rol de empleadoras utilizando los datos suministrados por la encuesta de población activa, el gasto nuevamente en investigación y desarrollo, el peso que dentro de ese gasto tiene el sector empresarial y nuevamente los indicadores tecnológicos. Y por último, en el caso de Castilla-La Mancha, que todo hay que decirlo, es la que más crece, tenemos tasa de ahorro, tasa de temporalidad, la desigualdad ha mejorado, o mejor dicho, se ha reducido y consiguientemente ha mejorado el atractivo de esta región, una región más equilibrada, más equitativa, es más atractiva. Los delitos, déficit, es, bueno, seguramente un dato un tanto anómalo, pero lo cierto y verdad es que las estadísticas de tráfico aéreo han hecho que mejore. El dinamismo empresarial también se ha comportado de manera muy positiva en la comunidad de Castilla-La Mancha. El número de investigadores en términos relativos también ha crecido, como lo ha hecho el gasto en I+D, el comercio electrónico y los empleados que usan ordenadores. Es verdad que, bueno, esto no nos permite dar algunas pinceladas del por qué se ha producido ese crecimiento en estas tres regiones, ¿no? Pero, como le decía, también hay una razón detrás de ello que puede encontrarse en hasta dónde estaban desarrollados, por ejemplo, determinados hábitos tecnológicos que, evidentemente, han podido, si se me permite la expresión, tirar más de la competitividad en ciertas regiones que no utilizaban, por ejemplo, los medios sociales en las empresas o que dentro de la población ocupada el uso de herramientas tecnológicas no estaba muy difundido, o el propio comercio electrónico. Como le decía, está por ver si los datos de 2021, los datos de 2022 confirman que, por ejemplo, el comercio electrónico ha venido para quedarse o ha sido flor de un día, ¿no? En ese sentido hablaba de la oportuna cautela al respecto. Y sobre la política de cierre, directamente no podemos cuantificar el cómo ha afectado. Yo creo que hay una, digamos, una referencia o una relación indirecta puesta de relieve en cuál ha sido la evolución del Producto Interior Bruto y de las variables ligadas a él, ¿no? Lógicamente también la estructura productiva ha hecho que la caída, al menos la estimada por la IREF y por Hispalink, que son las dos fuentes que nosotros hemos utilizado, dado que, repito, no tenemos todavía a las primeras estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, bueno, pues con esas estimaciones o esas estimaciones se han basado precisamente en la diferente estructura productiva y, por consiguientemente, aquellas regiones que han tenido o tienen un mayor peso de actividades, digamos, sociales, lógicamente han tenido o les ha perjudicado más la necesaria política de cierres, pero por tanto directamente no, pero indirectamente sí a través de la evolución del PIB y de sus variables derivadas. Gracias. Es bueno que miréis ahí la página 22, donde ponemos de los 7 ejes, los 7 ejes, ponemos las variables que entran en cada eje, ¿no? Y por tanto nosotros hemos mantenido desde la primera edición, hemos mantenido esta cantidad de variables, o sea, posiblemente si hubiéramos previsto pues que podía haber una pandemia, hubiéramos buscado alguna variable que relacionara pues las políticas gubernamentales de las locales y autonómicas o estatales respecto a los permisos de apertura. Entonces, es decir, que lo hemos de alguna manera incidido indirectamente, ¿no? O sea, pero es bueno que miréis, por favor, la página 22, que es la página que hemos puesto. 5 ediciones ponemos la misma página, ¿no? Que son las variables que... Sí, con pequeños cambios. Con pequeños cambios, ¿no? Vale, Bruno, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues
Yo tenía una aclaración y dos preguntas. La aclaración es en relación, cuando habláis de la caída de la competitividad durante el año 2020, se atribuye principalmente a dos factores, que es el entorno económico, entiendo que se refiere al desplome del PIB, y luego la eficiencia empresarial. Si nos pudierais explicar con un mayor nivel de detalle qué ha influido en la eficiencia empresarial, si son temas de productividad o también hay temas posiblemente, si hay temas regulatorios, pues lo agradecería. Luego, en relación a los riesgos en la salida de la crisis, que situáis a 4 comunidades autónomas, quizás las que están más expuestas, ¿no?, a esos riesgos, me gustaría una valoración sobre si consideráis que o veis un riesgo cierto de que España salga con un nivel de desigualdad interterritorial a la luz del indicador de competitividad mayor del que había antes de la pandemia, y si este se debe exclusivamente a factores estructurales o hay algún otro que hayáis identificado. Y por último, voy a incidir en una cuestión que ha planteado Juan de, que es la de la armonización fiscal. En la medida en que entiendo que un contexto de armonización fiscal tiraría hacia arriba de los impuestos en alguna de las comunidades autónomas que sale mejor parada en el índice de competitividad fiscal, si entendéis, o si de eso se puede deducir que afectará negativamente al índice general de competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, respecto a la caída de la competitividad, que, bueno, pues lo que nos dice es que respecto a 2019 nos ven con menos atractivo, ¿no? Lo tenemos menos atractivo. Y es verdad que son los ejes 1 y 6 los que peor se comportan, ¿no? Y, bueno, pues por dar algunas cifras, como bien señalaba ahora Valentín, las variables que están dentro de cada uno de esos dos ejes nos explican bien lo que ha ocurrido, ¿no? Tenemos la variación del Producto Interior Bruto en volumen, la tasa de actividad, la tasa de ocupación, el coeficiente de apertura externa, la renta per cápita, la productividad real o la tasa de ahorro en el eje 1. Y de esas variables, pues prácticamente todas han caído, de manera casi generalizada, ¿no? Y por tanto, bueno, como le decía, de manera directa o indirecta, la caída del Producto Interior Bruto en volumen, que es verdad que nosotros aquí, para suavizar el comportamiento y evitar un poco que sea tan errático, lo que utilizamos son medias móviles, y por ello también la caída de nuestro ICREG no es tan intensa como la del Producto Interior Bruto, pero aún así, lógicamente, han tenido un peor comportamiento en términos de Producto Interior Bruto todas las comunidades autónomas. Eso se traslada a la renta per cápita, su variación, se traslada a la productividad y en términos de ocupación, aunque los ERTEs han jugado un papel importante para evitar que creciera de manera considerable nuestra tasa de desempleo, pero aún así pues ha habido un mal comportamiento en esos casos. Solo la tasa de ahorro, y en parte eso ha posibilitado o está posibilitando algo de la recuperación que observamos o que venimos observando en el consumo, bueno, es la variable que se ha comportado aceptablemente. Y en el caso de la eficiencia empresarial, tenemos, por ejemplo, el tamaño de las empresas, tenemos cuántas empresas exportadoras regulares hay, el sesgo o la importancia de determinados sectores, tenemos el dinamismo empresarial, tenemos la variación de la productividad o tenemos las mujeres empleadoras y la variación de costes laborales unitarios. Bueno, pues en este caso concreto, el dinamismo empresarial, es decir, cuántas empresas abren o cierran sobre el total, es decir, ese flujo de entrada-salida de empresas se ha comportado desfavorablemente. La productividad también lo ha hecho, porque la caída en el numerador, en el PIB, en el VAB real, ha sido más intensa que la que se ha producido en el denominador. Y esto es un poco inusual en las épocas de crisis, porque lo que suele ocurrir es que la productividad crece porque el desplome de la ocupación es más intenso de la que se observa habitualmente en las crisis en el Producto Interior Bruto, pero en este caso concreto, esas herramientas administrativas, léase el ERTES, y han posibilitado el que eso no ocurra y por tanto la productividad cae.
cae también en un número significativo de regiones las mujeres empleadoras y, sobre todo, también los costes laborales unitarios. Por focalizar la atención, lo haría en dinamismo, en productividad y en costes laborales unitarios. Esos serían los tres elementos que justifican la caída del eje número 1, que es del eje número 6, referido a eficiencia empresarial. Por tanto, bueno, pues es bastante lógico que caídas tan intensas nos lleven a una caída global. Sobre los riesgos, nivel de desigualdad mayor. Bueno, es verdad que cuando visualizamos los resultados, obtuvimos algo relativamente parecido a la ordenación del ICREG, ¿no? Por tanto, es verdad que hay una parte estructural importante. Como muchas veces comentamos, el ranking, no solo este año, sino en años precedentes, es muy rígido, ¿no? Es muy difícil el que escalen posiciones algunas, el que se produzca una recomposición importante, porque hay problemas yo creo que consustanciales a nuestra economía, de desigualdad territorial, que no es fácil resolver de la noche a la mañana. Y, en cierta medida, eso queda reflejado en este indicador de exposición al riesgo. Por lo tanto, hay una parte importante que sería estructural, pero también hay otra parte importante que va ligado a, y que, bueno, no concuerda exactamente con la clasificación del ICREG, que va ligado a esa tipología de proyectos que van a ser prioritarios tanto para los Next Generation como para el propio proceso de recuperación en el que nos encontramos. Y desde ese punto de vista hay determinadas comunidades que, bueno, incluso podían estar relativamente bien situadas en el ICREG, pero que en estos 4 bloques no lo están tanto, ¿no? Y por tanto retroceden posiciones, como ocurre al contrario también. Es decir, que otras mejoran. Por tanto, hay una parte estructural, creo que mayoritaria y muy importante, y hay una parte, digamos, focalizada en estos objetivos específicos, que también justifica esa digamos, desigualdad territorial. En todo caso, y también por responder a esa pregunta, ¿saldrá España más desigual de la pandemia y del proceso de recuperación? No sé si es solo un deseo. Yo espero no. Espero que no sea así y que la distribución de los fondos precisamente sirva para esto, para reducir los desequilibrios, para reducir las diferencias y, bueno, pues si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena sobre las características de cada región, pues mejor que mejor. Y sobre la armonización fiscal, poco abundaría, ¿no? Habida cuenta de que ya he comentado que directamente en el ICREG y sobre todo en el corto plazo supondría pequeñas variaciones y repito, tardaríamos tiempo en verlo, ¿no? Porque primero es solo una variable, segundo esa armonización pues, podría suponer en un determinado momento del tiempo el que se produjera un cambio en el esfuerzo fiscal o que podría revertir incluso en una mejora en la posición en términos de déficit, que al final compensase, y por tanto no tendríamos un efecto o visualizaríamos un efecto en el corto plazo inconsiderable. Otra cosa es ver si esa armonización en el medio y largo plazo puede afectar a otras variables. No sé si solo quiere decir alguna cosa y si no, Pilar García. Sí, perdón. Yo sí, solo referencias. Y lo de armonización, yo creo que tenemos un derecho constitucional que lo limitó bastante cuando se hizo la ley orgánica de armonización del proceso autonómico del año 10, uno de los padres del derecho administrativo, que fue García Enterría, y quedó bastante delimitado la posibilidad de, digamos, de las características que puede hacer el Estado central en la armonización de la legislación. Y en ese sentido hay que recordar que la Constitución no habla, como en el caso de las haciendas locales, del principio de suficiencia, sino de autonomía fiscal. Obviamente hay que ver si entre autonomía fiscal amplia o menos amplia cabe algún elemento de unos marcos de referencia, pero tendríamos que entender que el marco de juego es de la autonomía fiscal, es bastante amplio y un principio constitucional. No sé si te he respondido, pero esa es una referencia que tenemos que tener también
en cuenta en cuanto a la configuración de los escenarios futuros. Gracias, Salvador. Pilar, por favor. Hola, buenos días. Mándame. Yo quería hacer unas consultas relacionadas con Cataluña. No sé si me oyen bien. Perfecto, perfecto, Pilar. Vale, perfecto. He mirado los datos de 19 y veo que Cataluña pierde competitividad, baja del 10,51 al 10,10, pero no baja posiciones, se mantiene en la cuarta. Confirmar que efectivamente es así. Luego, sobre los motivos de esa pérdida de competitividad, he visto que baja todo, menos el entorno institucional y la innovación. Si podrían comentarlo un poco. Y la última pregunta es sobre el tema de la competitividad fiscal. No sé si me ha quedado claro que la competitividad fiscal lo que tiene en cuenta es la cantidad de impuestos que se pagan en cada comunidad autónoma. Por lo tanto, si en Cataluña es donde se pagan más, es la menos competitiva. O bien también tiene en cuenta el destino de esos impuestos, si hay un despilfarro o en qué se invierten. Gracias. Muchas gracias. A ver, ciertamente, por confirmarlo, Cataluña efectivamente tiene un negativo comportamiento. Ya acumulaba una atonía en 2018-19, ahora es caída, pero eso no le hace perder posiciones. Hay que tener en cuenta que estos son posiciones relativas y que los valores al final, bueno, pues puede que crezcan los inmediatos perseguidores, si queremos decirlo así, que no es el caso. Podrían crecer, pero no llegar a superarlo. Sea como fuere, es verdad que cae y es verdad que se mantiene en la cuarta posición. En cuanto a la caída, es verdad que la caída es generalizada y que el comportamiento aceptable lo presenta en entorno institucional y en innovación, lo cual concuerda con la generalidad, ¿no?, del resto de comunidades autónomas. Por ceñirme a las cifras, en el caso de Cataluña, es verdad que empeora la desigualdad, pero mejora el déficit, mejora la deuda por habitante, hay un buen comportamiento también del número de delitos. El gasto, lógicamente, la inyección de gasto extra por parte del Gobierno central ha permitido el que todas las comunidades puedan, digamos, ofrecer mayores recursos a sus individuos y, desde la vertiente negativa, también empeora el esfuerzo fiscal. Y respecto al eje 6, que es el referido, perdón, al eje de innovación. En el eje de innovación, Cataluña tiene un buen comportamiento en términos de investigadores relativizados, tiene también un buen comportamiento en gasto en I+D, como lo tiene en el gasto en I+D de las empresas, e igualmente lo relativo al uso creciente de los medios digitales, sea a través de medios sociales, sea de comercio electrónico, o al uso que hagan de ellos las empresas. Por tanto, el buen comportamiento de las variables que he señalado, tanto en el eje de entorno institucional como el de innovación, son los que atenúan la caída, pero en todo caso no lo suficiente como para compensar el comportamiento que han tenido. Gracias. A ver, antes de pasar la palabra a Rosa, nosotros, vamos a ver, el índice de competitividad que hacemos, vuelvo a repetir, hay 7 variables con muchas otras variables en cada eje, ¿no? Evidentemente, esta es la discusión, ¿no? Hay más impuestos porque se va a gastar más, no entramos en este, ¿no? El índice es este índice, el valor que tiene este índice es que lo hayamos mantenido en el tiempo y lo sigamos manteniendo, ¿no? Evidentemente podríamos hacer otro índice que pusiéramos menos variables, diferentes variables, ¿no? Por eso hay que verlo siempre con mucha cautela y siempre de una manera muy relativa, pero bueno, tiene una labor informativa muy grande, ¿no? Porque hay mucha información aquí. A ver, por favor. Rosa. No, perdón. Beatriz, perdóname. Beatriz, por favor. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Se te escucha perfecto. Gracias. Buenos días.
Sí, yo quería incidir en el tema de Cataluña, que es verdad que, bueno, se ha dicho que en términos generales hay un fuerte descenso de la competitividad en Baleares y Canarias, pero el informe también incluye a Cataluña entre las regiones con un mayor número de ejes con un fuerte descenso. Creo que son 4, si no me equivoco. No sé si podrían detallar a qué responde la evolución de esta comunidad en los 4 ejes más afectados. Gracias. Bueno, he contestado los positivos. Sería desgranar mucho, o sea, entrar mucho al pormenor, pero no hay ningún problema. En el caso del eje 1, que cae de manera importante, pues prácticamente el deterioro es generalizado. Solo la tasa de ahorro, como he señalado, que mejora en todos. En el caso del eje relativo al mercado de trabajo, también hay un deterioro generalizado y solo la temporalidad, que también es obvio que se haya reducido en prácticamente todas las comunidades autónomas, también ocurre en Cataluña, y la tasa de desempleo de larga duración. En términos de capital humano, hay un comportamiento aceptable en años medios de estudio o en el uso de Internet, pero la formación de los ocupados, la esperanza de vida al nacer, muestran un negativo comportamiento que justifica esa evolución. El entorno institucional lo he comentado. En infraestructuras es verdad que cambia poco y lo que cambia lo hace a negativo, ¿no? Estoy pensando, estoy refiriéndome básicamente al tráfico aéreo, puesto que el resto son indicadores bastante estables en el tiempo. Y en el caso del eje referido a la eficiencia empresarial, pues se producen comportamientos negativos en cuanto al número de empresas que son exportadoras regulares, el dinamismo empresarial cae la productividad o se deteriora la productividad y crecen los costes laborales unitarios con el consiguiente efecto desfavorable para esa economía. En el caso repito, de los ejes que se comportan bien, he hecho antes la referencia y, bueno, pues creo que esa sería un poco la respuesta. Gracias. Ahora nos queda Rosa María, por favor. Rosa María, por favor. Bueno, si no, Rosa María, ¿escucha yo alguna pregunta más? Rosa María Sánchez es la única que... Bueno, si no, Rosa María, ¿no queréis alguna pregunta más? A ver, yo creo que estamos viviendo momentos un poco especiales, ¿no? Todos somos conscientes que la pandemia, pues las decisiones de todos los bancos centrales, las reservas, pues todo el mundo se ha tomado una decisión, de inyectar liquidez vía dinero prácticamente gratis, ¿no? Y por otro lado, el hecho de la compra de deuda pública y de bonos privados. Esto es una situación muy extraordinaria. También en Europa hemos puesto el congelador las reglas de control del gasto y tal. Vale, lo hemos puesto esto. Sabemos que también hemos hecho una lectura posiblemente no acertada de la evolución del IPC y esto pues sabemos que en función de una serie de variables políticas y la evolución de la economía, pues volveremos a los fundamentales, ¿no? Y como volveremos a los fundamentales, que siempre es lo mismo, ¿no? Que las deudas, que si tú te endeudas tienes menos capacidad de adaptarte a las circunstancias, pues que si tú te has endeudado habrá que pagarlo, porque esto pasa siempre lo mismo, ¿no? Nos guste o no nos guste, pues familias, empresas y administraciones y colectivos. Y bueno, ya está. Aquí estamos inyectando liquidez a unas administraciones y estamos creando deuda a otras. Pero al final, cuando termine todo esto, volveremos al tema a la cruda realidad, que seremos otra vez la prima de riesgo, y la prima de riesgo es prima de riesgo país, y entonces la prima de riesgo país es el gobierno central, el gobierno autonómico, los gobiernos locales y empresas. Y por tanto, con esto. Entonces, y volvemos otra vez a la discusión de la competitividad. Tenemos la experiencia del año 12, que realmente hicimos una política de competitividad de precios, ¿no? Lo que hicimos es, pues, ajustar precios, ajustar beneficios, ajustar salarios, despedir a muchas personas. Hicimos una política muy agresiva de competitividad vía precios y esto creó mucho dolor, pero bueno, nos permitió, pues superar aquel tema, ¿no? Y después hay otra política de competitividad que es fundamentalmente incrementar la productividad, que es decir, producir cosas mucho más sofisticadas, con muchos márgenes, y todos que bien estratégicos.
Pero lo que es verdad es que si no, habrá que abordarlo todo. Es decir, a corto plazo, si no utilizamos todos los recursos que tenemos para adaptarnos a una competitividad que será muy, muy ruda, porque todos los países, al haber incrementado las cifras de desempleo, haber incrementado la deuda, va a haber una competitividad muy dura, pues si no lo hacemos bien, pues volveremos a tendremos que volver a tener otra vez la competitividad vía precios, y sabemos que la competitividad vía precios lo que implica es salarios, y tal. Entonces, otra pregunta, y en este contexto hay que ver pues, que en nuestro país nunca nos hemos planteado en serio los impuestos como un factor de competitividad. O sea, aparte de discutir, de armonizar, no armonizar entre nosotros, a mí siempre nos ha sorprendido profundamente pues, que hay experiencias internacionales que países, pues una parte de su éxito ha sido utilizar los impuestos como un factor de competitividad. O sea, una política de impuestos muy centrada en atraer talento e inversiones, una política de impuestos muy asequibles, que sean mucho más competitivos. Bueno, pues esto es un tema porque es un debate ideológico, pues bueno, que nosotros ni entramos ni salimos, pero puede que habría que hacerlo, ¿no? Pues nada más, de verdad que para nosotros es un profundo honor, también para nosotros es una gran responsabilidad atrevernos a convocaros. Si de alguna manera os sirve para hacer vuestro trabajo y difundirlo, nosotros nos sentimos muy agradecidos. Vuelvo a repetir que hoy tenía que estar aquí Patricio Rosas, que no ha podido estar, tampoco está Ramón Madrid, un pequeño problema de estos que hay ahora, pero supongo que se van a solucionar. Y nada más desearos Valentín, perdona. Es que Rosa quiere hacer una pregunta, lo que pasa que no Rosa, se la oye. Rosa, a ver. Si me permites, presidente, soy Salvador. Salvador, mándame. No, solo comentar que obviamente había un error en el caso de Andalucía y mejora su posición de la posición 11 a la posición 7 en el 2021. Son pequeños ajustes que a veces se producen a los índices, porque como veréis, entre Canarias y Cantabria, que es entre la posición 5 y la posición 11, los valores son todos muy próximos y pequeñas ínfimas variaciones alteran la posición ordinal. Por lo tanto, remarcar que hay una mejora de Andalucía en términos fiscales del puesto 11 que tenía el número 20, por lo tanto mejora 4 puestos, situándose en el puesto 2021, en el puesto número 7, os digo, a efectos de la pregunta que había hecho Bruno Pérez y para acabar de concretarle, porque estaba buscando en la información original. Había este error tipográfico que se concreta así. Perdonad, Salvador, pues lo que haremos es reenviaros esta fe de ratas, ¿no? Parece bien. Escucha, Rosa, estás aquí. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos perfecto. Perdónanos, que... Bien. No, perdonadme vosotros, que es que antes yo creo que no tenía bien codificado el micro. No, es una duda un poco formal. Es que o lo he mirado muy deprisa o no he encontrado en el informe las referencias numéricas del índice. He visto el gráfico de barras, he visto las comunidades que están por encima del índice 100 y por debajo, pero solamente confirmar si es que no lo he visto bien o si nos lo podríais enviar en caso de que no estuviera anotado tanto los índices de este año como la variación en puntos respecto al índice anterior. Y luego, respecto a competitividad fiscal, creo que se quedó una pregunta un poco sin responder, en el sentido de que si solamente se ha tenido en cuenta a la hora de hacer el ranking las comunidades que tienen más o menos impuestos y más o menos tipos, o hay algunas otras consideraciones. A ver, me llama la atención, por ejemplo, corríjanme, pero las comunidades los territorios forales del País Vasco no se distinguen por tener los tipos más bajos con carácter general. Bueno, probablemente esto me falta algún elemento de análisis. Entonces, no sé si se han tenido en cuenta otras variables distintas de tipos o de números de impuestos. Gracias. Sí. Sí, yo sobre lo que plantea de los datos numéricos, en la página 27, en la tabla 3, la ordenación lleva entre paréntesis los datos.
¿vale? Y dado que lo que hacemos es la serie homogénea, actualizarla a través de, como si hiciésemos un índice encadenado, bueno, pues es verdad que no presentamos las cifras de crecimiento, pero se pueden obtener a partir de lo presentado el año anterior. En todo caso, tabla 3, página 27, están los datos en valor absoluto del índice de competitividad regional año 2020. Gracias. O sea, cualquier cosa, sabes que nos puedes llamar y después sobre el tema de la fiscalidad, Salvador, ¿no? Sí, yo creo que mejor porque hemos ahondado mucho sobre ello y creo que yo poco tengo que aportar. Perfecto, ningún problema. Quiero deciros que en el cuadro 2, que hace referencia, se estipula por las diferentes tipologías de impuestos. Tenéis renta, patrimonio, renta, lo que se llama en ese caso de tipos impositivos, de todas las comunidades, patrimonio, sucesiones, impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos aumentados y impuestos propios. En ese sentido, lo que hace referencia a este índice que está elaborado, digamos, por la Fundación Avance para la Libertad y la Tax Foundation, sitúa a través de la construcción de un índice agregado, que es el valor este que tenemos de referencia, en función de las posiciones que se tienen respecto de estos impuestos. Por decir algo, en el caso de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya ocupan la primera posición en impuestos propios porque supongo que apenas tienen. Aunque para concretarlo tenemos el panorama de la fiscalidad autonómica y local, de la fiscalidad autonómica y foral, que publica el Consejo y en la cual se tiene con todo detalle todas las figuras tributarias, incluso de cada uno de los impuestos propios. También, por ejemplo, en ITP y AJD debe ser de los tipos más bajos que existe en el escenario español. Y también en el caso de patrimonio, no tanto en Guipúzcoa, pero sí en Vizcaya y Álava. Y en términos de sucesiones se sitúan en la parte media. Y en el impuesto sobre la renta se sitúan, digamos, en la parte relativamente alta de las comunidades autónomas. Este es un índice que tiene una construcción compleja, que se van sumando varios factores, igual que en el caso del índice de competitividad regional, y que se hace no a base de otros 7 ejes, sino de las composiciones y de los tipos y de las exenciones que se aplican en los diferentes tipos, los impuestos sobre los cuales tienen capacidad normativa las comunidades autónomas. Y esto es lo que refleja el índice construido, como bien decía, por la Fundación Avance para la Libertad y la Tax Foundation, que son personas de refutado nivel, y que justamente también la Tax Foundation con el Instituto de Estudios Económicos ayer presentó el dato referido, en este caso, no al de comunidades autónomas, sino al referido al de dato de España con referencia a otros países. Por lo tanto, la metodología es muy parecida y lo que se hace sobre las figuras tributarias sobre las cuales, digamos, las comunidades autónomas tienen competencia normativa. Vamos a ver, en lo que es, gracias Salvador, en lo que es el índice de ICRE, el papel de los impuestos es el siguiente. En el índice del ICRE. En el índice es en el entorno institucional. Nosotros tenemos una variable que es esfuerzo fiscal que calculamos a partir de la recaudación de todos los tributos que publica el Ministerio de Hacienda. Eso lo relativizamos en términos de Producto Interior Bruto, que nos da la presión fiscal, y si lo dividimos por nuestro PIB per cápita, tenemos ese esfuerzo, ¿no? Esa es digamos, la incidencia fundamental que tienen los impuestos en nuestro índice de competitividad regional. Como bien comentaba antes Valentín, ¿podíamos incluir más cosas o se podía cambiar? Bueno, al final todo es susceptible de mejora y lo que creo aporta el índice es la continuidad, ¿no? Y bueno, eso nos permite ver los cambios con mayor rigor. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, felicitar las Navidades, ¿no? Y que tengamos un buen final y el año que viene que nos quitemos de encima estos problemas sanitarios, ¿no? Y que enfoquemos bien las cosas, ¿no? Bueno, gracias. Ahora, bueno, ya que tengo aquí, ahora vamos a hacer el jueves y viernes. Tenemos nuestro encuentro anual de auditores que tenemos prácticamente decimos 800, pueden ser 809, yo creo que pueden ser 800 largos profesionales, 200
que tendremos a la subsecretaria del Ministerio de Economía, Amparo López Senovilla, que inaugura, y el viernes cierra el presidente del ICAC, que bueno, como hay, no sé, puede interesar que lo sepáis. Muchas gracias a todos, ¿vale? De acuerdo, gracias, adiós. Muchas gracias.